Hola, mi nombre es Andrés Gómez y soy profesor de piano de la Universidad de AFIT. Hoy quiero empezar a hacer unos videos tutoriales sobre el piano. En estos videos discutiré con ustedes algunos aspectos técnicos básicos y la idea es que pues eventualmente me manden preguntas, me escriban, bien puede ser por aquí por el mismo canal o por la página web que va a estar aquí abajo en la descripción, sobre problemas técnicos específicos que tengan en sus piezas o sobre preguntas generales del piano. Hoy en este primer video quiero hablar un poquitico sobre la estructura del miembro superior, que es este, ¿sí? La estructura ósea y la estructura muscular. La idea detrás de esto es que mientras más conozcamos las herramientas que utilizamos para tocar el instrumento, pues más herramientas, valga la redundancia, vamos a tener para tocar y para tocar bien. Si conocemos las articulaciones, cuáles son sus movimientos y cuáles son los músculos, entonces vamos a tener un poquito más de control sobre lo que estamos haciendo, no simplemente como tocar y sentirnos un poco a la deriva, que era como yo me sentía un poco cuando estaba empezando a tocar piano. Entonces, la primera estructura, vamos a hablar de los huesos. Entonces, la primera estructura es el hombro y el hombro está compuesto por la clavícula, que es este hueso que ustedes sienten acá, la escápula o el omóplato, que también lo llaman, que es este hueso que tenemos acá, y el húmero, que es este hueso largo que tenemos acá, ¿cierto? Estos huesitos se articulan aquí y la articulación es lo que permite que los dos huesos se junten y dependiendo del tipo de articulación nos va a dar un tipo de movimiento que es distinto. Hay unos que nos van a dar movimientos muy amplios, hay unos que nos van a dar movimientos muy limitados, pero que tenemos que conocer para saber cómo utilizarlos. Y ya vamos a ir viendo con este y con los otros videos cómo podemos utilizar ese conocimiento para tocar el instrumento mejor. Entonces, la articulación que hay acá es, hagan de cuenta, como una bolita con una copa, ¿sí? Entonces, es una articulación que permite muchísimo movimiento, que permite movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, permite movimiento hasta acá, permite movimiento acá, adelante y como hasta por acá. Ya cuando entra a actuar el omóplato, que es este hueso de acá, si ustedes suben el hombro más arriba, se van a dar cuenta que el omóplato empieza a actuar también. Bueno, entonces esta es una articulación que nos permite mucho movimiento y que los músculos que están conectados a esta articulación son músculos muy fuertes, porque obviamente necesitamos levantar cosas, necesitamos hacer muchas cosas con este tipo de articulación. El problema es que, y ustedes saben esto por todo en la vida, que la fuerza generalmente implica que las cosas son más lentas, mientras que lo liviano tiene un poquito de menos fuerza. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, cuando vamos a mirar más adelante algunos movimientos, los movimientos que se logran a partir de este músculo, de esta articulación, son movimientos que son lentos, pero que son movimientos que nos van a ayudar sobre todo en hacer agrupaciones más grandes. Bueno, la próxima articulación es esta del codo, ¿sí? Y en el codo nos encontramos entre el húmero y dos huesos que hay acá, ¿sí? Entonces, el hueso que está por aquí en este lado se llama el radio, esta es la antena del radio, y si sienten aquí como el final del húmero, que es este, aquí van a sentir como una especie de huequito. Ese huequito es donde se articula el radio con el húmero. Y aquí esta punta del codo, que esa sí es muy fácil de ver, esa es la cabeza del cúbito, o la ulna también que la llaman. Este hueso sí se puede seguir un poquito mejor porque está más expuesto hasta acá, mientras que el radio como que se nos pierde un poquitico y vuelve a aparecer aquí en esta parte. Es muy interesante cómo están articulados estos dos. Si ustedes ven la ulna, que es este que está acá, aquí en la cabeza, si buscan fotos por internet lo pueden encontrar, en la cabecita tiene como una especie de gancho. Y ese gancho eh, hace que no le permita movimientos laterales, no le permite movimientos hacia los lados, sino que solamente permite este tipo de movimiento, de arriba, abajo, arriba, abajo.
Pero el otro huesito, que es el que está aquí, que es el radio, es el mismo, una articulación muy parecida aquí, que es una cabecita, claro que está en el húmero, y una copa que es mucho más abierta que está en el radio. Entonces, esa articulación permite muchísimo movimiento. Y esa es la que nos permite, por ejemplo, hacer todo esto. Nos permite hacer arriba abajo, también como el radio, pero nos permite hacer este movimiento, que es el movimiento de rotación, que vamos a hablar de él mucha más profundidad en otro video. Entonces ahí tenemos la articulación del codo. Una cosa muy importante para tener en cuenta es que los músculos, si nosotros consideramos que esta es la parte de la mitad del cuerpo, que es lo que se llama medial, o sea que está hacia la mitad, los músculos mediales controlan lo que está distal, o sea, lo que está hacia afuera. Entonces, estos músculos que están aquí en el hombro y que están en toda la parte de la espalda, por eso a veces los profesores dicen que tenemos que tocar desde la espalda y desde el tronco, estos músculos controlan el hombro. Estos dos músculos de acá, o dos grupos musculares de acá, que son el bíceps y el braquial y el tríceps, controlan el antebrazo, que es este, ¿cierto? Entonces, estos músculos son los que hacen que subamos y bajemos el antebrazo, ¿cierto? También actúa obviamente la gravedad. Y aquí tenemos estos músculos de acá, que son los músculos flexores que están en el antebrazo, que van a ser los que hacen este movimiento, tanto este como este movimiento, y los extensores, que son estos de acá, que son los que extienden la mano. Entonces, esos son los que nos permiten subir los dedos. Vamos a hablar también de eso, de la importancia de tener en cuenta los dos. Pero también hay algunos músculos que nos permiten este movimiento, que es el movimiento de rotación. Y si se fijan, este movimiento de rotación viene de aquí, desde el antebrazo, ¿sí? No desde el brazo. O sea, no desde aquí, sino desde acá. Bueno, entonces seguimos acá desde el antebrazo, que es el que nos da este movimiento. También entonces aquí tenemos otra articulación, que es la de estos dos huesos, el que habíamos hablado, el radio y el cúbito, con la muñeca. Y la muñeca son una cantidad de huesitos que están aquí metidos, que hacen también una articulación como la del hombro, que permite movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y en círculo. Nos permite todo este tipo de movimientos. Los músculos que controlan esta articulación son estos músculos de acá, como ya habíamos hablado. Y aquí ya tenemos la parte de la mano, que tenemos un grupo muscular aquí, que es el que hace que el pulgar haga esto, que es este músculo de acá, y este que es del chiquito, que nos permite abrir la mano. Aquí hay unos musculitos que son los lumbricales, que nos permiten hacer como este tipo de movimientos también, y que nos mantiene la estructura de la mano. Entonces, básicamente, esa es la estructura del miembro superior. Vuelvo a repasar. Hombro, que el hombro, con la articulación del hombro, es la que mueve el húmero. El húmero, que es estos músculos que están en el húmero son los que controlan el antebrazo, y el antebrazo, que los músculos de acá son los que controlan los movimientos de la mano. Hay una cosa muy interesante, y es que los profesores, dependiendo de la formación o dependiendo de lo que hayan hecho, hablan mucho de algunos referentes. Entonces, por ejemplo, hay profesores que yo a veces lo digo, no, muevan el codo. Y mover el codo es mover esto, pero realmente estamos moviendo el hombro, ¿cierto? Que es este tipo de movimientos. O muevan la muñeca. Lo que se ve es la muñeca, pero la que está haciendo la acción es esto. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una de las causas principales de dolor en los músicos es dolor acá, ¿sí? Que es o un cansancio muscular o una tendinitis. Y eso generalmente se da porque hacemos una extensión de los dedos más allá de la necesaria, ¿cierto? Si nosotros estamos tocando el piano, nosotros no tenemos que estar levantando los dedos muy por encima del teclado, porque no es necesario. La acción que estamos haciendo es hacia abajo, ¿sí? Bien sea así o bien sea así. Y entonces, tener
saber que los músculos de acá son los que están controlando esto. Cuando tenemos dolor acá, tenemos que estar conscientes de qué tanto estamos levantando los dedos para no causar ese dolor. Bueno, espero que este video les haya servido. Si tienen preguntas o si tienen comentarios, los pueden hacer en los comentarios, obviamente, que nos permite YouTube. Mi nombre es Andrés Gómez, profesor de AFIT, y dentro de poco estaré viendo los otros videos, estaré montando los otros videos para que puedan ver otras cosas.